Te adoramos, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos seguros que tú eres nuestro Dios, que tú estás en medio de nosotros. En tu nombre, Señor, hemos cantado, adorado. En tu nombre hemos venido, Señor. En tu nombre estamos congregados. Y donde hay dos o tres en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Tú has prometido estar con nosotros todos los días. Y por ello, Señor, en esta mañana seguimos adelante, Señor, adorando tu nombre. Poniendo en tus manos, Señor, nuestra hermana Pilar. Señor, ella pedía oración en esta mañana, no se encuentra bien. Señor, vamos a ti, oh Dios, en esta mañana. Vamos al Padre de la luz, al Padre todopoderoso, al Padre de amor y de misericordia, implorando, Señor, salud para nuestra hermana, Señor. Señor, salud también, Dios, para la madre de nuestra hermana Paola, Señor, en Ecuador. En el regreso, Señor, de nuestra otra hermana Marisa. Señor, asimismo, imploramos salud, Dios, para cada uno de los que están aquí, Señor, que de una u otra manera tienen dolencia. Señor, queremos decirte que juntos en esta mañana estamos proclamando, Señor, que estamos seguros de que tu presencia está con nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que acudas en nuestro favor. Envía tu Espíritu, Señor, que restaura, sana, levanta al caído, sana al enfermo. Oh Dios, gracias en esta mañana. Una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, los niños pueden subir a sus clases. Bienvenidos en esta mañana. Amén. Esta mañana estamos contentos nuevamente de poder gozarnos de la presencia de Dios. Tenemos con nosotros una hermana que nos visita en esta mañana. Ella llegó también de la República Dominicana. A ella le damos un aplauso de bienvenida. No sé si nos visita alguien más nuevo en esta mañana. ¿Alguien más nos visita? ¿No? Pues sean todos bienvenidos a este lugar. Oramos, cantamos muchas veces, proclamamos, confesamos, decimos, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Lo he dicho yo, no lo digo por ti, lo he dicho yo en esta mañana. Pero esta semana, yo pensando en el tema de esta mañana, yo estaba pensando precisamente en eso, en lo que muchas veces decimos. La presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Dios me acompaña, la presencia de Dios está con aquel hermano, está con la otra hermana. Pues yo me preguntaba, y te pregunto en esta mañana, ¿por qué sabes que la presencia de Dios está contigo? Lo ha prometido. Pero aparte de haberlo prometido, ¿por qué sabemos que la presencia de Dios está con nosotros? Ay, porque canto alegre. Está bien. Cantamos alegres. ¿Por qué sabemos que la presencia de Dios está con nosotros? Porque muchas veces lloramos. Hay muchas religiones que caminan detrás de sus imágenes y lloran. Yo te pregunto, ¿la presencia de Dios se está manifestando en ellos? ¿Por
¿por qué sabemos que la presencia de Dios está con nosotros? Ay, porque siento escalofrío. En el tiempo que estamos no es difícil sentir escalofrío, o sea, en manga corta calle y se te pondrá el cabello de punta. Hay muchas razones por las que nosotros podemos decir, pero yo me sigo preguntando, ¿por qué sabemos que la presencia de Dios está con y en nosotros? Porque nos sentimos alegres, porque cantamos, porque levantamos las manos, porque aplaudimos, porque nos reímos, porque algunos cuando ahora se caen al suelo. Hay muchas veces que vemos por televisión muchas cosas y son espectáculos. Y yo, sabéis que muchas veces lo he dicho, carece de la presencia de Dios. La semana pasada, el hermano Efraín hablaba acerca de que somos herederos de Dios. Y cuando uno se declara heredero es porque realmente tiene motivos, no solamente verbales, sino motivos prácticos, materiales para decir, esta es mi herencia, la que recibí. Esta semana, el jueves, empezábamos un estudio acerca de enderezando relaciones torcidas. Y yo decía, quizás no tiene mucha profundidad, pero es muy difícil. Y daba las razones por las que es difícil el tema. Yo quiero que vayamos en esta mañana a la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5. Quizás al principio no vas a encontrar mucha razón de lo que he empezado a decir en esta mañana, pero deseo que más adelante podamos encontrar la razón del por qué yo digo en esta mañana, por qué sabes que la presencia de Dios está contigo donde quiera que vas. Vamos a leer en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículos del 16 al 20. Dice la palabra del Señor y honramos su nombre en esta mañana, como creo que todos debemos de poner en nuestro corazón, que el nombre de nuestro Dios sea siempre honrado, alabado y exaltado. No porque nos lo enseñaron, sino porque lo experimentamos en nuestra vida y en nuestro ser. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta aquí estos versículos. Y yo empezaba diciendo en esta mañana por qué sabemos que la presencia de Dios está en y con nosotros. Y yo no sé si vamos recordando y siguiendo un poco lo que es la enseñanza, las predicaciones que últimamente el Señor nos está dando. Y yo decía al principio, la semana pasada, el hermano predicó acerca de que somos herederos de Dios. Pero para ser herederos de Dios tenemos que enderezar las relaciones torcidas. Y leíamos en el estudio acerca de que las enemistades, la falta de perdón, la falta de perdonar, eso motiva a que Dios no nos perdone. Lo dice también la palabra, no lo estoy diciendo yo. Todo esto nos lleva a entender y a saber
la necesidad que tenemos. Por ello he dicho, si seguimos un poco lo que es el hilo de la enseñanza, Dios nos está llamando a caminar en el camino de la verdad y de la vida. Y está llamando a su iglesia en los últimos tiempos a poder mostrar, no simplemente decir, no simplemente hablar, no simplemente decir que la presencia de Dios viene conmigo porque tengo ciertas manifestaciones, como he dicho antes, y yo estaba diciendo también que hay muchos que caminan detrás de sus imágenes, lloran, se flagelan, se hacen miles de cosas. Sin embargo, Dios no está en el asunto. Y pueden decir que sienten la presencia de Dios. Yo quiero en esta mañana que podamos ver durante este tiempo acerca de embajadores del reino de Dios. Sería el tema de esta mañana. Embajadores del reino de Dios. Ahora la pregunta con respuesta en esta mañana es que un embajador es el representante de un país en el resto del mundo. Donde quiera que va, ese representante va representando a su país, va representando a sus gobernantes, va representando la propia naturaleza que pueda existir en aquel país. Y esta persona, embajador, se va a esmerar a 100% para que su país sea bien representado, incluso en lo mejor de sí, en su país y en su propia naturaleza y en su propia identidad, puede ser conocido como uno de los países mejores, exponiéndole a la sociedad todo aquello que se pueda extender a lo largo y ancho de la historia de ese país, de la propia naturaleza. Y los embajadores, puedo decir en esta mañana que son los que están representando y se presentan con ciertas características para poder ser conocidos, para que los distingan. Y en ciertos puntos oficiales se presentan incluso con sus ropajes típicos de su propio país. Y se presentan con las propias costumbres. Incluso yo sé de personas que en su propia cultura estén en el lugar que están incluso hasta comen de la propia comida los mismos ingredientes que si estuvieran en su propio país. Se distinguen por muchas cosas, por muchas quizás formas de presentarse, pero siempre lo hacen con el propio interés de ese país al cual ellos están aprovechando, están representando, y aprovechan las mejores oportunidades para poder dar a conocer esa nación. Llevan las cartas de autoridad desde su país, las presentan al lugar donde van. Y hay una característica que podemos ver, que no se presentan como personas, sino como representantes de aquel país. Son delegados en autoridad. Han sido delegados en esa autoridad para ejercer la autoridad en el lugar donde vayan, ejercer la autoridad de la cual le ha sido delegada. Hubo un embajador representante de un cierto lugar, y el representante que vino es el representante que vino representando absolutamente toda la majestad divina de Dios, y que se esforzó para representar el reino del cual él había sido enviado, el cual le acompañó. Su nombre es Jesucristo. En el capítulo 4, creo que es mismamente de Mateo, allí el Señor dice: y él vino y el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepentíos.
O dicho de otra manera, como está escrito, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en todos los tiempos, en todas las naciones, en todo lugar, hay hombres que vienen tipificando la personalidad. Y en todo momento a lo largo de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos hombres que vinieron tipificamente a representar la obra de Jesucristo. Vino a representar la persona de Jesucristo para revelar el reino venidero. Ellos no vinieron para morir por nosotros, pero vinieron a revelar el propósito del Padre para todo hombre y para toda mujer. Ellos no murieron por nuestros pecados, pero escribieron, profetizaron, revelaron y hablaron como embajadores del reino de Dios. Por ello, como decíamos y escuchábamos el pasado domingo, siendo herederos del reino de Dios, siendo herederos de Dios, no tenemos por menos que anunciar lo que se vive dentro de ese reino. Lo que venimos a representar es lo que hemos heredado y lo estamos transmitiendo, la obligación que tenemos de poder transmitirlo. Ellos y estos embajadores que hemos dicho, hablaron como embajadores del reino de Dios que habría de venir. No había venido todavía, había sido anunciado, había sido profetizado, pero el reino de Dios no había venido, ya que como encontramos allí en el capítulo 4 de Mateo, es que el Señor mismo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 3 del Éxodo encontramos un llamado a un hombre, y su nombre era Moisés. Y en aquel diálogo que él tuvo con Dios, cuando él fue llamado delante de una zarza donde él lo invadió la curiosidad, quizás en su mente no estaba todavía o no le había sido revelado cuál sería su propósito, por qué Dios lo había llamado y de aquella forma que lo había llamado. Lo llamó a ver y le puso curiosidad para poder contemplar una zarza que ardía y que no se consumía. Y cuando él quiso acercarse, Dios le habló claramente y le dijo, ten cuidado, quita el calzado de tus pies, porque en la tierra donde yo te voy a meter es tierra santa la que tus pies pisan. Lo estoy parafraseando como todos saben. El lugar donde tú vas a entrar es tierra santa, y cuando salgas de ahí, como tus pies han pisado tierra santa, donde quiera que vayas, tú vas a representar un reino de santidad. Donde tú pises vas a llevar un reino de santidad. Y hoy, leyendo todo el capítulo 3, y hoy te estoy llamando Moisés, porque hay un pueblo que está gimiendo, un pueblo que está esclavizado, un pueblo que no tiene esa puerta de salida, y yo te he puesto a ti para que tú seas la puerta de salida. Dicho en otras palabras, como hemos dicho antes, embajadores del reino, yo te he llamado Moisés para que tú vayas en mi nombre y entres en Egipto como el reino del cielo que viene a libertar a un pueblo cautivo que no tiene puerta de salida. Y tú vas a ser el embajador para entrar a hablar con Faraón, y no vas a entrar como Moisés, vas a entrar como mi enviado, vas a entrar para hablarle a ese hombre tipificado con el mismo diablo. Le vas a decir que tú vas en nombre de Jehová de los ejércitos. Le vas a decir que tú vas a libertar a un pueblo que él tiene esclavizado. Por lo tanto, no vas en nombre de Moisés. Tu nombre no es el que va a salir. Tú vas a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el mismo cometido que Dios le dio a Moisés es el mismo cometido que Dios está dando a su iglesia. Por ello, como estábamos diciendo la semana pasada, Dios nos habla de que somos herederos, y somos herederos de ese Dios de poder y de autoridad. Somos herederos, y para caminar en esa herencia nosotros tenemos que enderezar todas las relaciones que están torcidas. ¿Me entienden?
¿Entienden dónde estamos? Dios le llama a Moisés y le dice, tú eres el que va a ser enviado. Tú vas a ser el embajador del reino de Dios en ese lugar. Pero hay una curiosidad. Cuando Moisés habla, en ese diálogo habla con Dios, le dice, bueno, y ya me explicarás cuando me vean a mí tartamudo, que no sé hablar, y me pregunten que quién me manda, ¿qué le digo? Dice, tú le dirás que vas en nombre del yo soy. Yo soy el que soy. Dentro de todos los pensamientos, imagínate, nosotros aquí podemos decirlo eso en 10 minutos, si quieres. Pero dentro del tiempo donde Moisés se encuentra delante de Dios, dentro del tiempo donde Moisés se encuentra abrumado por una cantidad de preguntas en sí mismo, una cantidad de dudas en sí mismo, dudas incluso a ser recibido como el enviado de Dios. Y Dios simplemente le dice, no, tú irás allí y le dirás que vas en nombre del gran yo soy. Yo soy el que soy. ¿Pero qué? Yo puedo ir en ese nombre, pero me van a seguir poniendo en duda. Y Moisés le dice algo a Dios. Capítulo 33, verso 15 del Éxodo. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y la pregunta que yo hacía al comienzo, está muy bien, sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, que viene con nosotros, que nos lleva, que nos trae, que nos guarda. Pero simplemente lo sabemos por eso. No debe de haber algo más en nuestra vida que nos hable de que nuestro representante o a quien representamos no habla simplemente por un perfume, no habla simplemente por unas palabras, sino que hay una acción. Hay unas acciones las cuales Dios va a llevar a cabo. Y esa será o ese será la muestra de que realmente la presencia de Dios viene con nosotros, no por palabras, no por escalofríos, no porque nos dé ganas de reír, no porque aplaudamos o levantamos las manos, sino la presencia de Dios tiene que venir con nosotros notada en otras áreas. No simplemente porque haya cierta manifestación. Hay muchos que dicen, oh, y este hombre está lleno de la presencia de Dios, sopla a la gente y se cae. Está bien, pero yo prefiero que no te caiga y que la presencia de Dios opere dentro de ti. Leyendo estos versículos del capítulo 33, 15 de Éxodo, ¿cuántos podríamos decir, ha dicho Jehová? Sobre este tema no solamente es una expresión, no son expresiones simplemente, es la muestra de que anhelamos que la presencia de Dios no solamente sea en ciertas áreas, sino que la presencia de Dios es un efecto que causa cambios, relaciones, civil, enderezar. Escucha, te voy a decir algo, posiblemente suene fuerte incluso para los que nos están viendo, pero te digo algo en esta mañana. Si tu relación con el hermano no está bien,
la presencia de Dios no te acompaña. Porque la presencia de Dios restaura, endereza, te perdona y te invita a pedir perdón. Quiero seguir en esta mañana a decirte que el tabernáculo que Dios dio para adorar era el lugar donde Moisés tenía sus audiencias con Dios, sus entrevistas. El tabernáculo fue sacado del medio de un campamento. Fue sacado del bullicio de la gente. Fue sacado del bullicio de los seres humanos. Pero aunque fue sacado fuera del campamento, la puerta seguía abierta. Seguía abierta para poder entrar. Para todo aquel que estuviera dispuesto a buscar al Señor. La puerta del tabernáculo estaba abierta continuamente, porque todo el que deseara entrar sería bien recibido. Capítulo 33, verso 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Te quiero invitar a algo en esta mañana. El tabernáculo que es la iglesia, el lugar donde adoramos, el lugar donde exaltamos, el lugar donde venimos a buscar a Dios, está sacado del medio del bullicio de la gente que vive en su pecado. Y está puesto en un cierto lugar y la puerta está abierta. Y cualquiera que desee entrevistarse, buscar, hablar, recibir, interceder y estar en la presencia de Dios, literalmente viene a buscarle al tabernáculo, al lugar de reunión. Que ahí me agrego a lo que decía el hermano la pasada semana. Y dio resultado. El martes había un buen grupo de hermanos, a lo cual yo sigo pidiendo. Salgamos del medio del bullicio de la gente, que no estamos diciendo que la presencia de Dios no esté contigo, pero es necesario hacer un aislamiento en cierto momento, salir del medio del bullicio de la gente, venir al tabernáculo que es la iglesia y unidos buscar la presencia de Dios, y no solamente para que aquí se manifieste, sino que cuando vuelvo a ese mundo, cuando vuelvo a ese lugar, cuando vuelvo al bullicio de la gente, me voy a encontrar que la presencia de Dios no solamente está en que yo sienta escalofrío, sino va a estar que cuando estoy en medio de ellos, ellos van a saber que Dios está conmigo. Si no, vamos a ver algo un poquito más adelante. Al pueblo le fue fijado un lugar fuera de ese campamento para que fueran a hallar, para solicitar que Dios se manifieste. Y cuando Dios muestra su misericordia, cuando Dios manifiesta su misericordia, despierta, escucha, cuando Dios muestra su misericordia en lugares de bullicio, cuando Dios muestra su misericordia cuando eres perseguido, cuando Dios muestra su misericordia cuando eres amenazado, cuando Dios muestra su misericordia cuando habitas en medio de un pueblo de pecado, entonces en ese mostrar de su misericordia, tú vas a querer llegar a su casa y caer de rodillas ahí y buscar su rostro y su justicia, esperando que todas las demás cosas sean añadidas. Por ello, hay un versículo donde dice: salid en medio de ellos, pueblo mío.
No está diciendo que salgas del medio del pueblo porque tú pienses que ese pueblo está mal, sino que salgas del medio del bullicio de una gente que no quieren saber nada de Dios. Y no es que salgas definitivamente, sino que necesitas fortaleza, necesitas unción, necesitas la bendición, necesitas la aprobación de Dios, para que en ese momento donde tú habitas ahí en medio de esa gente con labios inmundos, así como lo vio Isaías en el capítulo 6 de Isaías, Isaías en el capítulo 6, para que cuando tú habites en medio de un pueblo con labios inmundos, ellos sepan que tú eres un hijo de Dios. No porque le diga, hoy he estado en la iglesia, hoy me he sentido también. Estás provocándole para que él quiera venir a sentirse bien. Y él no va a venir, la persona no va a venir aquí porque tú le digas que te sentiste bien. La persona va a venir aquí porque vea que tú eres templo de Dios. Y siguiendo un poco más adelante, vemos a Moisés que vuelve a la puerta del tabernáculo y se pone a suplicar humilde e importunamente allí por dos favores muy grandes. Dos favores muy grandes delante de Dios. Capítulo 33, verso 12. Mira lo que Moisés le dice a Dios. Yo no sé cuántas veces tú se lo habrás podido decir a Dios. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, y pone una coma, como diciéndole, mira, Dios, tú eres Dios, tú creaste el cielo y la tierra, tú has creado al ser humano, pero mira, párate, te voy a pedir algo. Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Tú me estás diciendo, a ver, ¿estoy escuchando bien? Le diría a Moisés. Vamos al versículo 15 del capítulo 33. Párate, Dios, le dice. Es atrevido Moisés, ¿no? Dice, a ver, para un momento. ¿Tú me vas a enviar a mí? Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Le hace esos dos ruegos, esas dos peticiones. Primero esta, pide a Dios que le garantice su presencia. Le está pidiendo Moisés a Dios que le garantice que realmente Él va a ir acompañándole. Porque Moisés sabía que era la presencia de Dios la que lo distinguía de los demás. Ahora, era la presencia de Dios en Moisés la que le iba a distinguir de los incrédulos. Y yo te hago la misma pregunta. ¿Por qué sabes que la presencia de Dios está contigo? ¿Porque te ríes? ¿Porque lo pasas bien en la iglesia? Y luego si en carta fumas con los que fuman, bebes con los que beben, se embriagan. Si en carta te vas al baile con los demás, eso es. Hay uno de los salmos que dice, ¿quién subirá al monte santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Los que se niegan a sí mismos,
a pasar por las invitaciones de los incrédulos, porque si tú participas y yo participo en las conversaciones, en las actuaciones, en las acciones de los incrédulos, la presencia de Dios no viene, no está, porque si estuviera no lo hacía. Por ello, ¿por qué sabemos que la presencia de Dios está con nosotros? Porque la presencia de Dios en nosotros y con nosotros nos van conduciendo, nos van guardando y van haciendo su voluntad en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios expulsa el miedo y expulsa la confusión. ¿Por qué sabemos que la presencia de Dios está con nosotros? ¿Cuál fue la actitud de Moisés frente a esa situación? Nosotros operamos con un solo principio. La única manera para nosotros seguir guiados y gobernados, de poder batallar, de poder servir en estos tiempos, es teniendo la presencia de Dios. Es pudiendo decir, no solamente con palabras, que la presencia de Dios está en y con nosotros. No es solamente decir que yo soy heredero de Dios, sino en poder mostrar las escrituras de propiedad. ¿Atiende? La presencia de Dios no es por tus palabras. La presencia de Dios es por lo que hay aquí escrito en lo que tú puedes hacer y tú y yo lo llevamos a cabo. Son las escrituras de propiedad. ¿Lo entiendes? ¿Qué es lo que dice que tú eres propietario de una vivienda? Cuando enseñan las escrituras. Y tú dices, aquí está mi nombre escrito. Y yo te digo, aquí está tu nombre escrito. No literal, pero aquí dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo dice Dios a través de su palabra. Y cuando tú dices que tú eres propietario de lo que aquí dice, tú vas a actuar conforme a lo que dice la Escritura. Vas a actuar conforme a lo que dice la Escritura. Va a ser conforme a lo que dice la Escritura. Por ello, te digo en esta mañana que cuando su presencia está en medio de nosotros, está en medio de ti, nadie podrá hacerte frente, nadie podrá destruirte, nadie podrá hacerte oposición conforme a lo que dice las Escrituras. Mira lo que le dice Dios a Moisés, a Josué, el capítulo 1, verso 5. Josué capítulo 1, versos 5 y 6. No estamos hablando de decir, estamos hablando de experimentar. Estamos hablando del por qué nosotros sabemos que la presencia de Dios está con y en nosotros. Que no es por los escalofríos, no es porque riamos, no es porque levantemos las manos, no es porque oren por nosotros y nos caigamos. No. Va mucho más allá. Mira lo que le dice Dios a Josué, que fue el sustituto de Moisés, como todos sabemos. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios que tengo la puerta abierta, diría Josué. No voy a tener problemas, no voy a tener lucha, no voy a tener batalla. Esto es victoria tras victoria. Puedo levantar las manos, puedo hacer lo que me dé la gana, siempre que sea conforme a su palabra. Ya esto va a ser una balsa de aceite. Pero le vienen las cosas más difíciles. Versículo 6. Mira lo que le dice. Versículo 6. Si todo estaba tan fácil, si todo le iba a ser tan fácil, si él decía que ya no iba a tener batalla,
Porque Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios lo está llevando a un lugar, a un momento, para que él entienda que no es solamente esperar que Dios esté con él, sino que él tenía que poner de su parte? Esfuérzate y sé valiente. Porque el trabajo que te espera no es fácil. Tú tienes que repartir la tierra que yo te voy a dar. La que yo le di a Moisés la tienes que repartir tú. Yo te doy aquí escrito todo lo que tú puedes hacer. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer, pero lo que tú puedas hacer lo vas a hacer tú. Eso es lo que le está diciendo, ¿o no? Hay algún hermano que me dice, le digo, bueno, hasta el martes. ¿Vas a venir el martes? Si Dios quiere, sí. Y yo digo, claro, Dios quiere. Hace falta que tú quieras. ¿Vas a venir el jueves? No, si Dios quiere, sí. No. No es si Dios quiere. Es si tú quieres, porque Dios quiere. Porque son un montón de citas que tenemos en la palabra, del principio hasta el final, que Dios nos invita a que vengamos. Entonces hay que venir. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Ahora, hay la otra parte, que vengo si quiero. En una ocasión había una persona que me decía, tú como pastor tienes que venir a la iglesia cada culto. Yo vengo cuando me da la gana. Está bien. ¿Qué quieres que te diga? Pues cuando quiera. ¿Me entiendes lo que digo? Podemos decir, la presencia de Dios está conmigo. ¿Pero por qué sabes que está contigo? Mira lo que le dice Dios. Después de haberle prometido, yo estaré contigo. Dice el versículo 5. Y el versículo 6 le está diciendo, esfuérzate, porque no te va a ser fácil. Sé valiente, porque tendrás batallas. Mira, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Deja que el mundo confíe en sus ejércitos, en sus arsenales nucleares que están al día, estamos. Deja que el mundo confíe en sus militares o en sus soldados. Nosotros confiaremos en la manifestación de la presencia de Dios. Eso es lo que le dijo Dios al profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. No es con ejército, no es con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con lo que tú tomes en lo natural, sino en aquello que yo voy a actuar. La segunda petición que Moisés le hace a Dios, la primera que le hace Moisés a Dios, es decir, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no nos muevas. La segunda cosa que Moisés le dice a Dios, le dice, acelera la marcha de sus peticiones. Acelera lo que me has dicho. Versículo 13 del capítulo 33, también de Éxodo. Éxodo 33, 13. Ahora pues, tú fíjate lo que dice. Si tuviéramos tiempo nos podríamos parar ahí, pero no vamos a hacerlo muy. Moisés se para delante de Dios, primeramente le pide que la presencia de Dios le acompañe, si no le acompaña que no lo mueva. En segundo lugar, lo que Moisés le dice a Dios, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, analiza eso. Moisés le dice a Dios, si es que, lo voy a decir en mis palabras, Dios es Dios de toda verdad. Pero Moisés tiene un poquito de desfachatez en sí mismo, le dice, si es que es verdad lo que me estás diciendo,
¿No le quiere decir eso? Si es que es verdad, si es que he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Sabe lo que le está diciendo? Si es que es verdad, yo quiero una prueba. Y la prueba no es que yo sienta escalofríos. La prueba no es que yo pueda levantar las manos y decir que te adoro. No, quiero una prueba material. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le dice, Señor, si quieres hacer algo conmigo, si tú quieres hacer algo conmigo que tú me has llamado de una manera extraordinaria, si quieres hacer algo conmigo, te ruego que al mismo tiempo que lo haces conmigo, lo hagas con este pueblo. Porque este pueblo es tuyo. Si yo clamo por algo de la iglesia, no quiero que lo haga solamente conmigo, quiero que lo haga con la iglesia. Quiero que su presencia se muestre y que este pueblo sea levantado en victoria. Sea un pueblo que proclama la victoria, pero que sea un pueblo que vive la victoria. Que sea un pueblo que realmente ha entendido que su llamado no son solamente palabras, sino que nos llama a ser. Hazlo también con este pueblo. Esa era la intercesión de Jesús, el que hemos mencionado antes, el embajador del reino de los cielos en la tierra, el que vino y dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Previamente, cuando Él desciende, Él empieza a interceder ante el Padre como alguien en quien el Padre se complace. Se complace Dios en el Hijo. Y el Hijo no viene a presentarse delante de la complacencia de Dios simplemente porque yo soy Jesús el que ha sido enviado y ayúdame. No, el mismo Señor Jesucristo, Él mismo le dice, si tú has abierto los cielos cuando yo salía del agua y tú dijiste, este es mi pueblo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, no te ruego complacencia conmigo solo, sino que te ruego complacencia con todo aquel que en ti cree. No sé si lo entiendes. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque en aquella copa estaban tus pecados y los míos. Pero no sea lo que yo quiero, porque yo he venido a declarar tu reino en la tierra para salvación de ellos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Eso es lo que Jesús le está transmitiendo. Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Él fue el que vino como el embajador del reino de los cielos, para que todo aquel que entrase dentro del territorio de aquella embajada quedase registrado como habitante de ese reino. Pero para ser habitante de ese reino, hay pasos a dar. Caminar en santidad, vivir en la presencia de Dios, en la manifestación de su presencia. Para ser habitante de ese reino, tienes que haber aceptado que Jesucristo murió por tus pecados. Para ser habitante de ese reino, tienes que saber que la presencia de Dios no es simplemente por palabras, sino por vida práctica delante de Él. Moisés arranca realmente el favor de Dios, la garantía, la seguridad y sobre todo la misericordia de Dios. Mi presencia irá contigo
y te haré descansar. Versículo 14 del capítulo 33 de Éxodo. Mi presencia, Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es una de las manifestaciones que tenemos, no de palabras, sino del descanso de nuestra alma. Estamos inquietos en nuestra alma. No tenemos seguridad en nuestra alma. Busquemos su rostro y su justicia. En el capítulo 11, verso 29 de Mateo, allí el mismo Señor le dice a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso de corazón y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. Hay que entrar en ese lugar y dejar que su presencia se manifieste. Dios te dice, no importa las batallas o pruebas que enfrentes, siempre serás capaz de encontrar un refugio, un descanso y confianza en mí. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de maravillosas bendiciones de parte de Dios para aquellos que tenían la presencia de Dios con ellos. Y podríamos ver así algunos. Por ejemplo, en el capítulo 21, verso 22 de Génesis, encontramos que la presencia de Dios fue tan evidente en la vida de Abraham que incluso los paganos quisieron estar cerca de él porque notaron que en él estaba la presencia de Dios. Hermanos, cuando el mundo no puede creer porque tú digas que la presencia de Dios está en ti. Porque hay aquel dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. El mundo no puede creer porque tú digas que Dios te acompaña. Sino tienen que ver que realmente Dios te acompaña. Tienen que ver que realmente la presencia de Dios está en tu vida. Y hay un rey impío, vamos a decir así como lo fue Faraón. Y este rey impío y Ficol, príncipe de su ejército, dijeron a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. De otra manera, Abimelech le está diciendo a Abraham, iremos contigo porque vemos que Dios se te manifiesta. Hay algo diferente. Hay algo que es diferente en ti, Abraham. Quizás muchos de nosotros nos hemos encontrado en cierto momento donde alguien se acercó y nos ha dicho, oye, ¿tú qué es lo que tú tienes? Algo diferente hay en ti. No hablas como la gente del mundo habla. Veo que en ti hay un esfuerzo más allá de tus propias fuerzas por ayudarme, que nada tengo que ver con ese Dios. ¿Qué es lo que hay en ti? El otro día un hermano me estaba diciendo que hay sus compañeros de trabajo que le han notado que él no se junta con ellos para ir a embriagarse, ni se junta con ellos para irse de baile, sino que él está delante de Dios porque vive, respira y come en la presencia de Dios. Y si eso es así, van a notar que la presencia de Dios está contigo. Y eso le dijo Abimelech a Abraham. Yo sé, yo noto, yo veo que la presencia de Dios está contigo. Dios prometió a Josué que ningún enemigo prevalecería contra él cuando su presencia estuviere con él, como hemos leído en el capítulo 1, verso 5, también de Josué. ¿Cómo sabes que la presencia de Dios está contigo? Pudieron notar que Gedeón tenía la presencia de Dios con él. Podemos notar que
Jehová Dios. Y con esto quiero terminar. Con una promesa de parte de Dios. Capítulo 43 de Isaías, versos del 1 al 5. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, eres de mi propiedad. Verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Oh Egipto, he dado por tu rescate a Egipto, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente tú te recogeré. Yo estoy contigo. Moveré cielo y tierra. Tanto te he amado, tanto te amo, que he dado a mi hijo por ti. Ahora, ¿por qué saben que la presencia está contigo? ¿Por qué sabes que la presencia de Dios está contigo? Te voy a hacer referencia a otro caso. Con una pregunta. ¿Por qué supo Daniel que la presencia de Dios estaba con él? Y fue reconocido por Darío que la presencia de Dios estaba con él. Los sátrapas, los gobernadores y todos los séquitos del rey Darío estaban en contra de Daniel. Todos estaban en contra de Daniel. Pero a Daniel no le molestó que todos estuvieran en contra. Incluso si estaban en contra, que llegaron a convencer a Darío para que diera un edicto de la prohibición de orar cualquiera a su Dios durante 30 días. Pensando en que iban a pillar a Daniel. Y cuando Daniel se enteró de aquel edicto, se fue a su casa, abrió las ventanas, se puso de rodillas y empezó a orar a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando se enteraron, tú fíjate lo que hizo. Cuando se enteraron que Daniel había orado, el rey dio la orden de tomar a Daniel y lo tiraran al foso de los leones y trajeran una piedra gordísima para que Daniel no pudiera salir de allí. Ahí empieza la desconfianza de Darío. Ahí empieza Darío a entender que Daniel es un hombre especial. Porque si es tirado a un foso de leones, ¿para qué le pone una piedra? Él entendía que Daniel podía ser devorado al momento que cayese abajo. Por los leones podía ser devorado, pero no. Él dice, por si acaso su Dios lo libra, que no pueda salir, le ponemos una piedra. ¿O no fue así? Le pusieron la piedra, Daniel no podía salir. Pero Darío dice la palabra literalmente en el capítulo 6 de Daniel, que Daniel se va a su casa, se acuesta y no puede conciliar sueño. Y al no poder conciliar sueño, cuando se levantó por la mañana, tú fíjate si sabía, por la fidelidad de Daniel a Dios, si Darío sabía que Daniel tenía a alguien más que un edicto y de un pueblo en contra. Que se levanta el rey Darío, se va a donde está el foso de los leones, quitan la piedra. Yo no sé si tú llegas a calcular el caso. Es tirado donde hay un montón de leones, le ponen una piedra para que no pueda salir, y aún poniéndole la piedra, Darío se va y le dice, Daniel, ¿estás vivo?
Entonces fíjate lo que fue la presencia de Dios, que no fue una risa, no fue una caída, no fue una imposición de manos. No. Daniel se enfrentó y cayó a un foso de leones, hambrientos. ¿Y cuál sería la sorpresa de Darío cuando Daniel desde abajo le dice: sí vive tu alma, aquí estoy, porque el ángel de Jehová cerró la boca de los leones? ¿Cuántos leones tienes a tu alrededor? Como decía mi hermano Isaac esta mañana, ¿cuántos leones hay a tu alrededor con la boca abierta para devorarte? Pero el ángel de Jehová va a cerrar la boca de los leones. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque es Dios, es su presencia, no son tus palabras. Es la presencia de Dios. Yo te quiero dejar con la pregunta que te hacía al principio. ¿Por qué sabes que la presencia de Dios está contigo? ¿Simplemente porque proclamas? ¿Simplemente porque te ríes? ¿Simplemente porque tiemblas? ¿Porque se te pone el cabello de punta? Nada, eso no vale nada. Nada. Lo que vale es la presencia de Dios cuando se manifiesta en ti. Cuando te caes y te levantas, sale una nueva criatura. Cuando tiemblas y la presencia de Dios es real, tú cambias. No mientes, no injurias, no criticas, no ofendes. La ira, como decíamos el jueves, ya no está en ti. Los celos han desaparecido. Eso es la manifestación de la presencia de Dios. Porque cada uno de ellos son una boca de león que te quiere devorar. Ponte de pie. Yo quiero que tú puedas identificar los leones que tienes a tu alrededor. Voy a pedir al grupo de alabanza si puede subir. Quiero que tú cierres tus ojos ahí.